Gracias, presidente. Sí, me acogeré al tiempo. Hace 15 días yo ya le interpelé, era concretamente en atención primaria. Hoy la interpelación la he querido plantear un poco más amplia. Cada día me gustan más las interpelaciones, nos tocan hacer a los grupos minoritarios un poco más, nos toca salir más. Pero yo creo que las interpelaciones nos ayudan a profundizar en cuestiones, porque al final, bueno, ustedes en el Gobierno seguramente tienen más información que nosotros y nosotros tenemos que indagar. Eso es un trabajo parlamentario que a mí personalmente me gusta mucho, porque al final pues llegas al territorio, ¿no? Y hablas con alcaldes, hablas con concejales que te permiten ver la situación en la que se encuentran y te permite hacer una visión pues mucho más amplia de lo que es Aragón y en este caso de la sanidad. Como le digo, yo le interpelé para hablar de atención primaria hace 15 días. Hablamos más concretamente pues de los nuevos servicios en los centros de salud, de las nuevas carteras de servicios, pero hoy sí que me apetecía volver a recordar, porque concretamente seguimos teniendo muchos problemas en el medio rural con el tema de la falta de especialistas a la hora de cubrir plazas, y yo creo que tenemos que seguir reiterando la importancia de tener un sistema sanitario equitativo, accesible y de calidad. No quiero decir que en todo Aragón, o sea, que no esté, pero sí que es verdad que equitativo es accesible en igualdad de condiciones en todos los territorios de Aragón, no lo es. Accesible, lo de devolver la sanidad universal, y accesible físicamente y de calidad. Bueno, pues yo creo que en esas tres, que ya me centré la semana pasada, pues creo que voy a centrarme, aunque voy a profundizar en algunas otras cuestiones. Muchas plazas de difícil cobertura que aprobamos el viernes pasado en la Comisión de Sanidad, otra vez el tema de los incentivos en el medio rural, porque seguimos viéndole las orejas al lobo y tenemos que ser capaces de planificar con el suficiente tiempo. Nosotros nos opusimos a una enmienda en la que pedía rapidez en la ejecución de esos incentivos. Nosotros creemos que son cuestiones muy a tener en cuenta, muy valoradas y con mucha planificación, pero desde luego sin morirnos en los laureles. Cuando he ido sacando información sobre la labor que desempeñan los médicos y las enfermeras del medio rural, la verdad es que al final acaban convirtiéndose, bajo mi punto de vista, casi en héroes, ¿no? Que ellos mismos se sustituyen las vacaciones con conocidos que tienen en comunidades limítrofes, que ellos mismos prefieren no cogerse puentes para seguir atendiendo porque si no el pueblo se queda sin nada. Desde luego los médicos de familias rurales sí que es cierto que tienen un mayor reconocimiento social, quizás no tengan el estrés que tienen en otros centros de salud o en otros hospitales, pero desde luego pues creemos que es un trabajo que mayoritariamente se elige voluntariamente, porque trabajar en el medio rural, mayoritariamente me refiero que la gente que quiere ir al medio rural va. Otra cosa es que haya que obligar, pero que desde luego lo que sí que es verdad que van voluntariamente, pero van pocos, porque no es muy atractivo. Los que están allí sí que dicen pues que será una atención integral al ciudadano de alta calidad, pero sí que es verdad pues que las actividades formativas son más complicadas, que la relación con pediatría a la hora de derivar es más complicada, y desde luego el aislamiento profesional y las dificultades para iniciar y participar, por ejemplo, en proyectos de investigación, pues es muy limitado. Cuando ustedes plantean, y el señor Marión se lo hemos oído en varias ocasiones, lo de los hospitales periféricos, nodriza y no sé qué, es un poco con esta línea de buscar fuentes de formación, de investigación, pero nosotros tenemos muchas dudas. Hoy precisamente salía Enfermería, que hablaba también de este plan de urgencias para el tema de los crónicos. También es un tema que creemos muy interesante en el medio rural, sobre todo los centros de salud es donde tienen que estar. ¿Qué hacemos si un pueblo se queda sin médico? Claro, es que al final tenemos 700 y muchos municipios en Aragón, con una población muy envejecida, con pueblos muy alejados entre sí, con carreteras en mal estado, que un mismo médico ya atiende varios pueblos o varios barrios, de tal forma que tiene que distribuir su jornada semanal entre todos ellos, tienen que aumentar los desplazamientos. Entonces, en el medio rural no tienen problemas de cartillas, porque allí no superan las cartillas, no tienen muchas cartillas, pero claro, las dificultades del trasladarse diferentes, no es lo mismo llegar a las 8 de la mañana a tu puesto de trabajo y salir a las 3, que tener que estar pululando por las carreteras de Aragón, que por cierto no son muy buenas. Normalmente son zonas muy frías,
pues donde el invierno es especialmente duro, fuertes heladas, nevadas que pueden dejar a veces a los pueblos incomunicados, y como digo, con una población muy envejecida que lleva asociado, pues lógicamente, mayor patología y con mayor cronicidad y por lo tanto, ¿no? Y si a eso le añadimos que en los momentos en los que los médicos y el personal sanitario es cuando tiene que disfrutar las vacaciones, pues que es ahora en Navidades o es en verano, concretamente estos pueblos, entonces se llenan de gente que, aunque hay pocos censados, pues en verano se convierten pues en sitios que suelen multiplicar o triplicar las vacaciones. Es decir, cuanto más necesitamos a los médicos y al personal sanitario, pues menos tenemos. Yo creo que al final las horas de consulta asignadas pues se suelen quedar muy cortas en esas cuestiones. Podría ponerle 1000 ejemplos, porque cuando yo he ido recabando información, pues lo típico que los alcaldes te van diciendo, pues yo tengo a mi médico lunes, martes y miércoles de 8 a 10, y intentan meter a 3 en el mismo día y si los llaman por teléfono para que se pongan de acuerdo, tal. Bajamos los martes y viernes a hacernos los análisis a un pueblo que está a 17 kilómetros, luego tenemos que volver a subir. Es decir, todo eso en el medio rural estamos acostumbrados, pero realmente lo que sí que tenemos que ser capaces es que por lo menos lo que haya se mantenga. Y como digo, tenemos muchos problemas, porque hay serios problemas, y no lo digo solo en el Bajo Aragón, en muchos sitios, en Villafranca del Campo, en Tardienta, en Mas de las Matas, en Castellote, que yo conozco personalmente al alcalde. El otro día me decía, tuve que llamar para pedir por favor que no me quitaran, que se iba de vacaciones el médico y no me iban a poner a nadie. Es decir, que un alcalde tenga que ir a pedir que por favor que no le quiten el médico, yo creo que no es labor de un alcalde, aunque lógicamente es el que más cerca está. Seguramente usted me diga, en la pasada legislatura se quitaron, se pusieron, ahora usted gobierna. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos a ustedes sí le tenemos que exigir que por lo menos se mantenga. Ya no le estamos diciendo que ponga más, de momento le estamos diciendo que se mantenga lo que hay, y de momento no se está manteniendo, porque como le digo, tenemos la falta de cubrir estas bajas, de cubrir estas vacaciones, el sobreesfuerzo de los profesionales, que ellos mismos lo reconocen. Por eso yo creo que el médico rural es un médico de vocación, porque no es nada fácil hacer frente a la soledad y al encontrarse con esta cuestión. Yo me voy a centrar, aunque voy a nombrarlo ahora porque todavía tengo un poquito de tiempo, en una cosa que creo que está un poco en el limbo. No es competencia del Gobierno de Aragón, los ayuntamientos tampoco tienen muy claro si es su competencia, que son los consultorios médicos. ¿Sí? Tenemos 120 centros de salud. Exactamente el dato no sé si son 700 y pico, 800 y pico consultorios. Es decir, el consultorio es un sitio que se firmó en su día con el Instituto antes de que traspasaran las competencias en sanidad, para facilitar a todos estos municipios que no tenían centro de salud, porque como digo, tenemos 120 centros de salud, pero tenemos 700 y pico municipios en Aragón. Se intentó por parte de los ayuntamientos poner ese espacio físico para dar un servicio a los vecinos, lógicamente, para que pudieran ir. Muchas de las veces eran las propias casas del médico o los bajos del ayuntamiento, pues bueno, habilitar un espacio ahí que se queda. Claro, muchos de estos consultorios, como digo, pues lógicamente la luz, el agua, el local, el espacio lo paga el ayuntamiento, pero cuando le viene el médico y le dice que tiene que comprar un aparato de estos de respirar, un endoscopio, una cosa así, ¿no? Bueno, o un electro, y el alcalde le dice, pues que yo no puedo comprar eso, pues que si me lo compra para hacer un electro, que encima estamos en una población súper envejecida, se tiene que ir al pueblo que está a 17 kilómetros. ¿Y el alcalde qué hace? Cuando usted dijo aquel día, es que en la comarca de Cuencas Mineras compraron no sé qué, porque al final la administración cercana es la que le pide la necesidad, ¿no? El Gobierno de Aragón, con el tema de los consultorios médicos, no digo que sea una cuestión de ahora, luego si quiere podemos profundizar, ha hecho oídos sordos. Es decir, en estos momentos no este gobierno, es decir, anteriormente sí que es cierto que salían ayudas, y el propio Instituto de la Sanidad del Ministerio daba 13.000 pesetas para el mantenimiento de estos consultorios. Pero claro, si usted me dice que no es competencia del Gobierno de Aragón, yo le tengo que decir que esos trabajadores que van a esos consultorios médicos sí son del Gobierno de Aragón.
Es decir, los médicos no son de los ayuntamientos. Por lo tanto, yo creo que hay un limbo que, como le digo, me gustan las interpelaciones porque nos permite profundizar sin acritud, sino simplemente como una valoración de lo que opinamos y sin echar balones fuera ni intentar ser agresivos, sino todo lo contrario, sino ver que realmente esos consultorios médicos, qué forma le vamos a dar. Si le parece, lo dejo aquí y continúo en la réplica. Muchas gracias.